su vida dio. Es a quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Que tanto nos amó, que nuestros pecados con su sangre lavó, la riqueza de su bondad, por la eternidad nos revelará. Gracias, Señor, por la eternidad nos revelará. Ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, ven.
decimos ven, oh Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven. Estamos en el tiempo de la cosecha y nuestro gran tema, la madurez cristiana. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así la Escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pongámonos de pie y oremos. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque la buena obra que tú empezaste en nosotros un día, la has venido perfeccionando. Gracias porque entre tus planes para con nosotros es el que nosotros maduremos, el que nosotros crezcamos y cada día nos vayamos pareciendo más a ti. Nuestro carácter siendo forjado, formado a la misma imagen tuya. Señor, no queremos quedarnos como niños espirituales. Queremos crecer. Queremos madurar. Queremos que tu propósito para con tus hijos se cumpla, Señor. Ese proceso que tú empezaste un día en nosotros se vaya perfeccionando a través de la acción de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, por el poder de relacionarnos los unos con los otros, con el poder, Dios mío, de las circunstancias que tú permitas para nosotros cuando pasamos por pruebas. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Grandes cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hoy vamos a hablar del crecimiento en Cristo. ¿Crecimiento en quién? En Cristo. Ayer vimos que es una necesidad que usted y yo crezcamos en amor. Porque el amor es una característica que nos define. Hijos de tigre, sale pintado. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es amor. Y como hijos de Dios, algo que nos empieza a caracterizar es nuestro amor. Así nos conocerán allá afuera y aquí, en comunidad, como iglesia. Y la fe. No solamente hemos de crecer en amor, sino crecer ¿en qué? En fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos quieren llevar una vida que le agrade a Dios? Y esto a través de nuestra fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que es real, que es el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. El Todopoderoso que no vemos, pero que está con nosotros. Nuestro Padre amoroso
que tiene cuidado de nosotros, nuestro pastor, que nada nos falta. Cuando nos acercamos a Él, creemos que somos galardonados conforme a nuestra fe. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de que debemos crecer ¿en quién? En Cristo. Con estas palabras que leíamos en Efesios capítulo 4, 15 al 16, Pablo escribió para animarnos a todos nosotros para que crezcamos espiritualmente. Mira, es muy fácil para un cristiano aceptar cierto estilo de vida como creyentes. Por ejemplo, nos acostumbramos y se convierte para muchos en una rutina de verdad el asistir todos los domingos a la iglesia, el hacer un devocional diario, el poder tener un tiempo todos los días para hacer el bien. Y ciertamente todo eso son normas de la vida cristiana. Pero si no crecemos, algo anda mal. Porque en el corazón de Dios está el deseo de un padre, y es el crecimiento de cada hijo, de cada hombre y mujer que Él acepta en su familia celestial. Aquí hay padres jóvenes, está Zoraida, está Johannes, está por ahí a Janet Santana, ¿dónde la vi? ¿No? ¿Salió? Bueno, está Juan Pablo. El deseo de un papá o de una mamá, uno de los mayores deseos es ver a sus hijos crecer. ¿Sí o no? Ustedes nunca van a querer que sus hijos permanezcan niños. Ustedes van a querer verlos crecer en estatura, crecer en sabiduría y en gracia. Porque si su pequeño o pequeña no se desarrolla, ustedes como padres van a sufrir. Porque algo anda mal con la salud de sus hijos. No es normal que un niño, una persona humana, permanezca niños para siempre, ¿o sí? Por muy tiernos que sean y por muy graciosos, no vamos a querer que toda la vida se queden niños. Y hay un deseo en el corazón de Dios. Hay un propósito en los planes divinos de que usted y yo crezcamos y maduremos espiritualmente. Y es triste, asumo yo, para el corazón de Dios, que algunos de sus hijos después de 20, 30, 40 años siga teniendo comportamientos de niños espirituales y que como a los corintios tenga el Señor que decirnos: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a bebés. Necesitamos crecer. Diga, necesito crecer espiritualmente. Además de venir a la iglesia, porque parece paradójico, ¿no? Que uno pudiera pensar que alguien que siempre regularmente, como una rutina sagrada, asista a un culto un domingo. Maduro, podría ser una persona madura, espiritual, y a veces nos equivocamos.
Y no hay nada más triste, hermanos, que un niño espiritual creyéndose maduro espiritual. Eso también es un problema, porque a veces terminamos creyéndonos que estamos tan bien y que hemos sido madurados, pero a la final, hermanos, nuestro comportamiento nos delata. La madurez espiritual, por lo tanto, mis hermanos, empieza con un deseo en el corazón del creyente de crecer. Yo no sé, Lady, si su niña ya, Johan, si su niña ya empieza a ponerse sus zapatos, si ya empieza a ponerse sus zapaticos, ¿ve? Ella desea crecer y ya quiere hasta vestirse como la mamá. Y hay una etapa en el ser humano cuando nuestro líder, nuestro héroe, lo máximo es la figura de mamá o de papá. Que no importa el oficio que él esté haciendo o desempeñando, queremos ser, en el caso de los varones, como papá, o en el caso de las mujeres, como mamá. Si mi papá es policía, yo quiero ser policía. Si mi papá es ingeniero, yo también quiero hacer aviones. Un deseo natural de querer ser esa figura como referente para mi mañana, porque mi papá es el héroe, mi mamá es mi heroína, y usted y yo necesitamos soñar ser como nuestro hermano mayor. Esto es parecernos a Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros de verdad soñamos ser como Jesús? Yo creo que se ha perdido ese sueño. Nos han hecho soñar en las cosas temporales, en lo que es terrenal y en líderes de carne y hueso. Y se nos olvida que la Biblia dice que a quien debemos imitar, nuestro verdadero dechado, es Jesucristo. Porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Dios quiere que nosotros seamos como Él. En la vida secular, cada año, es una costumbre, creo que en todos los países, de hacernos planes para la vida y muy especialmente con respecto al año que comenzamos. Para luego darnos cuenta con el tiempo que nada de esas cosas se cumplen. Fácil es comenzar, ¿sí o no? Fácil es comenzar. Y yo creo, ¿quién de nosotros, cuando nos hemos hecho un proyecto de vida, comenzamos con entusiasmo? Además, como que tenemos toda la gasolina del mundo. Pero luego, semanas después o meses después, empezarán a suceder cosas en la vida que interrumpirán nuestro
itinerario que harán aplazar esas metas y esos propósitos, o simplemente disminuye nuestro entusiasmo, o a veces desaparece por completo. Ya a mediados de junio, a mediados del año, ya no estamos tan entusiasmados. Y en diciembre se nos ha olvidado por completo. Hemos archivado todo ese proyecto de vida. Bueno, que pase, está bien. Pero triste es cuando esa misma situación se replica en el crecimiento espiritual. Porque hay momentos que uno dice, el Espíritu nos habla, toca nuestra alma. Y uno dice, Dios, tú me has hablado. Y a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. No voy a dejar apagar el fuego de tu espíritu en mi corazón. Voy a estar tan vigilante, Señor, para que cada día yo pudiera crecer un poquito más y parecerme más a ti. Y comenzamos con fervor. Y llegamos a casa y oramos, pero poco a poco, cuando pasa el tiempo, se va perdiendo el entusiasmo. Y ya se nos ha olvidado que necesitamos crecer y volvemos a la rutina, al status quo de lo que se nos dice debe ser una vida cristiana. Venir a un culto, hacer una oración por la mañana, leer un capítulo a toda carrera. Cosas que se deben hacer, pero que a la final solamente se vuelven rutinas. Diga conmigo, necesito crecer espiritualmente. Mire, recuerde, escribámoslo acá en la frente, o aquí en el corazón, en el pecho. Si hay un deseo en el corazón de Dios, y yo no estoy hablando para el mundo, porque de eso nos habló la pastora ayer. El propósito de Dios, de que nadie se pierda. Pero una vez salvos, hay un deseo que arde en el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo crezcamos en Él. Dígalo conmigo, Dios quiere que crezca en Él. Eso es un deseo, hermanos, eso es una pasión por Dios. Es un deseo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Juan, eso que usted siente, Juancho, eso que usted siente, Janet, porque sus hijos crezcan saludables, fuertes, inteligentes, que lleguen a ser la mejor persona. Y aún Juan diga y que se parezca a mí, y que Janet diga y que se parezca a mí. Es lo que hay en el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Yo quiero que mi hijo crezca, madure y su imagen se vaya formando conforme a la mía. Y no es simplemente un deseo, hermanos, porque Dios ha previsto todo lo que usted y yo necesitamos para madurar en Él. O sea, no es un deseo suelto de Dios cuando Él dice, mira, yo
Lady, no solamente decir yo quiero que la niña crezca, es comprarle alimentos nutritivos, es que su hija haga ejercicios y proveer todos los medios para que ella pueda ejercitarse físicamente. Es hacer que ella tenga una buena cama y pase una buena noche. Y yo quiero decirles que Dios también ha previsto todo lo que usted y yo necesitamos para madurar y parecernos a Él. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, subrayelo por favor, porque a veces nos sentimos como, ay, pero es que no tengo, es que no sé. Y nos sentimos pobres, nos sentimos sin recursos. La verdad es que en nosotros mismos, por nuestras propias capacidades o habilidades, no lo vamos a lograr. Pero tenemos en Cristo los recursos necesarios para madurar espiritual. Y de eso escribe Pedro en su primera carta a nosotros, la iglesia. Y dice, todas las cosas, bueno, y digo, todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Nicole, todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Claudita, todo lo que necesitamos para madurar espiritualmente. Todo lo que yo necesito para crecer espiritualmente, todo eso, dice Pedro, se nos ha sido dado en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, tenemos que asegurarnos de estar usando los recursos de Dios y no hacer como los atletas que por el afán de crecer, cuando van al gimnasio usan esteroides anabólicos, y en vez de sus propias glándulas allí producir el músculo natural, lo forman a través de sustancias artificiales. Tenga cuidado. No sea que el fervor espiritual que hay en ti, no sea que ese ánimo por servir al Señor no esté motivado realmente a satisfacción del corazón de Dios. Y que todos los recursos que estemos usando no son artificiosos ni de humana factura, sino del poder que emana del Espíritu Santo. Porque un avivamiento se puede falsificar, como el amor se puede falsificar, como la fe aparentemente se puede hacer pasar el entusiasmo, el pensamiento positivo se puede hacer a veces pasar por fe, como la simpatía puede hacerse pasar por amor. Y
por una actitud, hermano, de una persona entusiasta, positivista, hacerlo pasar como maduro espiritual. Tengamos cuidado. Permita, hermanos, que estas lecciones que estamos recibiendo en tiempo de la cosecha, estos estudios nos desafíen y nos examine y nos anime a examinar nuestra vida y a determinarnos a crecer en Cristo Jesús. Porque la gente sabrá comportamiento de niño haciéndose pasar por adulto. No crea, los hermanos tienen discernimiento espiritual. Entonces oímos, no pasa aquí, pero entonces podemos oír a un cantante o a un músico que cree ser espiritual, pero cuando se encuentra con los hermanos allá, niño espiritual. La madurez, hermanos, es discernible, se nota. Y Dios quiere que seamos maduros espiritualmente, porque es un factor importantísimo para la vida cristiana. En el capítulo 2 de la primera carta de Pablo, está diciendo: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. ¿A quién está hablando Pedro? A la iglesia. Diga, Pedro me está hablando a mí. No, el Espíritu Santo, porque la verdad es el Espíritu de Dios el que habla. El Espíritu me habla a mí. Y me está diciendo: desechen toda malicia. ¿Escuchan? Todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Estas palabras que comienza el capítulo 2 de la primera carta es la conclusión a las exhortaciones de las que viene haciendo Pedro en el capítulo 1. Entonces voltee la página de su Biblia y mire el capítulo 1 y vamos a leer el versículos 13 al 15. El subtítulo de ese párrafo es: llamamiento a una vida ¿qué? Santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13. Voy a leer hasta el 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, los hijos digan amén. Como hijos obedientes, los hijos de Dios dicen amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos hablando acerca de que debemos de crecer ¿en quién? En Cristo. Aquí Pedro está llamando a los creyentes y los creyentes dicen amén. Aquí está llamando Pedro a los creyentes a ser santos, digan amén, y maduros, digan amén, en el Señor. Diga, el Señor me está llamando a ser santo y maduro en Él. Dígalo conmigo, el Señor me está llamando a ser santo
y maduro en Él. ¿Por qué? Porque la santidad es el deseo y el deber de todo creyente, de todo cristiano. La santidad es el deseo y el deber de todo cristiano. ¿Qué dije? Es la manera de crecer en Cristo. ¿Quiere decir que esto tiene que estar presente solamente en un culto de avivamiento? No. ¿Quiere decir que esto solo debe tenerse en cuenta cuando estoy con un cristiano? ¿Debe ser algo que debo tener en cuenta solo cuando estoy en casa? No. Debe estar este deseo de llevar una vida santa en todo asunto de mi vida. ¿En todo qué? Asunto de mi vida. En cada condición, esté pasando por pruebas o no, con dinero o no, con salud o no, con dificultades o no, debe haber un deseo de santidad en mi corazón y debe haber un deseo de santidad para con toda la gente. No importa que esté entre creyentes o entre incrédulos, no importa que esté en un ambiente de trabajo difícil o no, no importa que esté acostumbrado a oír groserías en mi casa, el deseo de mi corazón es el deseo que hay en el corazón de Dios. Y Él dijo, sed santos como yo soy santo. Porque Él quiere que crezcamos. Es el deseo de Dios. Dios quiere formarnos a su imagen, a su misma imagen. Este proceso ya comenzó y se perfeccionará el día de la manifestación cuando seamos nosotros transformados a su semejanza. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos velar y orar especialmente en contra de los pecados a que nos inclinamos, como leíamos en el versículo 1 del capítulo 2. Perdón. En el capítulo 1 que leíamos. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. La palabra escrita de Dios es la regla más segura de vida que el cristiano pueda tener. Y por esta regla se nos manda a ser ¿qué? Santos. O sea, no es la exhortación del pastor. Bueno, por boca del pastor Dios nos puede exhortar, pero es su palabra. Y Dios nos manda ser santos ¿en qué? En todo. Porque Dios hace santos a los que salva. Y les recordó y nos recuerda la santidad de Dios. Y nos recuerda que hay un juicio de Dios. Y nos recuerda que la vida es breve. Y al recordar que la vida es breve, y al recordar el juicio de Dios, y al recordar la santidad de Dios, debe ser motivación suficiente para que nosotros redimamos el tiempo y le imploremos cada día que nos ayude a temerle más, a buscarle más, a servirle más. Si no nos limpiamos de estas cosas, de algunos pecados
con los que luchamos a diario. Hay algunos pecados que cuando nos convertimos rápidamente renunciamos, porque el cristiano puede y debe conquistar el pecado. Pero hay ciertos hábitos tan arraigados en nosotros, y de esos enumera Pedro algunos en el capítulo 2, como la malicia, como el engaño, como la hipocresía, como las envidias y las maledicencias, que nos acostumbramos a convivir con esos pecados. Censuramos otros, condenamos otras faltas, pero la malicia y esa tendencia secreta del corazón humano de desearle a alguien el mal o que no prospere, si no se desarraiga del corazón, quiero decirle que ese pecado nunca le permitirá crecer espiritualmente. Jamás lo dejará ser un cristiano maduro. Por más que usted asista religiosamente los cultos los domingos, por más que usted diezme sagradamente hasta el último céntimo, mientras haya malicia, mientras haya engaño, mientras siga siendo envidioso, mientras siga siendo hipócrita, algo le está impidiendo crecer espiritualmente. Nos está impidiendo crecer mente, porque no podemos. Pedro está diciendo, no se puede. ¿Por qué? Porque nos recordó primeramente que Dios es santo y nos demanda ser santos como Dios. Y usted y yo estamos en una lucha continua de todos los días. El Espíritu poniendo en evidencia esas tendencias pecaminosas de nuestra carne. No las justifique. No se justifique cuando usted es malicioso. No se justifique cuando usted es envidioso. No se justifique cuando usted es egoísta. No se justifique cuando usted engaña, cuando es hipócrita. Si el Espíritu lo pone en evidencia, es porque quiere limpiarnos para que nos parezcamos a Él y maduremos. De otra manera, permaneceremos enanos, paturros, chilindrinos, pequeñines espiritualmente. Así se sepa usted toda la Biblia de memoria. Dice, entonces, hermanos, que no podemos dejar intacto estos pecados. Usted ya, yo renuncié al trago, se le felicita. Que usted abandonó la inmoralidad sexual, muy bien. No, que usted ya abandonó la sucursal que tenía, muy bien. Pero deje la malicia. Deje de ser envidioso. No engañe. No sea hipócrita. Y tantas otras cosas con las que convivimos y justificamos. Crecemos como cristianos, hermanos, al dejar atrás nuestra naturaleza antigua y poniéndonos la nueva, la de Cristo. Y si vamos a crecer, mis hermanos, ¿cuántos quieren crecer? ¿O cuántos quieren que hacen paturros espiritualmente toda la vida? 20 años, 30 años y... ¡ay, pastor! No, crezca, madure, hermano. Sí, pues nos gusta que nos consientan, que nos mimen, que no nos miren. ¡Ay, me miró! No me miró. Me saludó, susceptibles por todo. No, madure. Eso es lo que quiere Dios, verte una persona madura.
Espiritualmente, ¿que se parece a quién? Al Señor. Y si vamos a crecer en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo examine nuestra vida. Bueno, no hay nada más incómodo cuando Dios nos habla y empieza a alumbrar nuestras tinieblas y a exponer nuestro propio pecado. Nos sentimos como perro en misa. Nos sentimos como mosca en leche. Nos sentimos que no estamos en el lugar indicado y queremos salir huyendo. Pero si usted quiere crecer, necesita oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirle cuando examina su vida. Usted debe quitarse cualquier cosa, hermanos, que estorbe ese crecimiento. Yo recuerdo que cuando yo estaba muchacho y en crecimiento, yo quería crecer. De verdad, yo quería crecer. Yo quería ser alto. Bueno, no lo fui si nos comparamos con personas de otras partes. Pero aquí soy rey. No soy tan bajito. Pero recuerdo que hacía mucho deporte. Y lo hacía con el propósito de crecer. Y repetía hasta 3 veces sopa para crecer. Y me medía, porque yo tenía una tabla y me medía a ver si había avanzado algunos centímetros. O que eso se trasladara a un deseo igualmente de fuerte en el alma por crecer espiritualmente. Debemos entonces quitar cualquier cosa que estorbe ese crecimiento. Y uno de los medios para nuestro crecimiento, ¿quieren saber cuál es? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yo también. Uno, hermanos, y es que es aquí hasta la saciedad, y una y otra vez lo hemos reiterado casi en todos nuestros mensajes. Uno de los medios, ustedes van a pensar que yo voy a dar una fórmula mágica, un secreto escondido, mejor dicho, abren los ojos como decir, yo quiero esa fórmula, pastor, para crecer espiritualmente. Pero están esperando oír algo nuevo. Y yo quiero decirles que una de las formas eficaces de verdad que nos hace crecer, y de eso habló algo la pastora hoy, es la palabra de Dios. Porque dice el versículo 2, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿para que qué? ¿Para que qué? ¿Para que qué? Para que por ella que crezcáis. Pero yo no puedo pensar, hermanos, que hayan personas que se crean líderes, viejos en la iglesia, y no aman la palabra. El pastor está predicando y ellos ¿qué es eso? El pastor predicando, prefieren salirse. A veces cuando uno está en una película, en cine, y la película está tan buena, uno ni va al baño, hermano. Está que se totea ahí, pero se queda frente a la pantalla. Aquí la predicación dura 45 o 1 hora. Y en 1 hora, 4 veces al baño. Y en 4 interrupciones se puede uno perder el hilo del mensaje de Dios. Se puede perder. Porque no hay ese deseo, no hay ese anhelo. Yo quiero crecer, necesito alimentarme, debo de parecerme a mi Señor.
¿Y qué dice Pedro? ¿Desead como qué? ¿Desead como qué? Como niños. Si vamos a crecer, hermanos, es que, ¿cuántas mamás y papás hay aquí? Mamás que criaron, que todavía recuerdan a su bebé. Bueno, pues Pedro está comparando la leche natural que necesita el niño para crecer. Porque si un niño necesita la leche materna. Y si la mamá, por alguna, y se ve inhabilitada, es un problema no darle la leche materna es un problema. La leche que venden allá en las farmacias, aunque tengan todas las cosas que dicen que tiene, no es lo mismo. Dice Pedro que así es espiritualmente, con la leche espiritual, que es necesaria al crecimiento, es necesaria al crecimiento para el cristiano. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche materna? Solo pueden decir las mamás. Eso lo pueden decir las mamás. O sea, un bebé desea naturalmente, es un deseo natural por alimentarse de la leche de su madre. Y como el niño recién nacido desea la leche de su madre, así nosotros como cristianos debemos de desear. Es un anhelo del alma, es una desesperación, es como una angustia existencial si no recibimos ese sustento para la vida, la palabra de Dios. Porque solo por ella usted y yo vamos a crecer espiritualmente. Poca palabra, cristianos raquíticos, flacos, ojerudos, huesudos, enclenques. Bueno, todo eso. Palabra de Dios, alimentándonos con el deseo de ser nutridos por ella. Dios nos va a fortalecer. El crecimiento espiritual entonces siempre va marcado, hermanos. Nadie puede decir, para la honra y gloria de Dios, yo no fui a ningún instituto bíblico. Para la honra y gloria de Dios, mi hermano, a mí nadie me enseña. Para la honra y gloria de Dios, yo casi ni leo la Biblia. Pero Dios me ha dado una sabiduría. Dios me ha dado una inteligencia y una madurez. No se puede madurar sin la palabra de Dios. Y los que hablan así, eso es jactancia, eso es autoengaño, eso es presunción. Nada más. La palabra de Dios, hermanos, entonces es necesaria. Es necesaria. Diga, si yo quiero crecer, necesito la palabra de Dios. Dígalo conmigo. Si yo quiero crecer, necesito alimentarme de la palabra de Dios. La necesitamos. El crecimiento espiritual siempre va marcado, hermanos, por una apetencia intensa. ¿Qué dije? El crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia, o sea, hambre intensa y un deleite exquisito por la palabra de Dios. Si yo estoy enfermo, si estoy inapetente, si tengo fiebre y me sirven un plato pastor, lo invito a almorzar
hice frijoles, pataconas, arroz, jugo de guanábana. Porque supe, pastor, que eso es su plato favorito. Pero ¿qué resulta? Estoy enfermo. Estoy inapetente y me ponen eso en la mesa y yo empiezo. ¿Qué le pasa, pastor? ¿Está rico? Sí, está rico. ¿Pero qué? No, es que no tengo hambre. Si uno no tiene hambre, no come. ¿Sí o no? Empiece a pedirle a Dios apetencia por la palabra del Señor. Dile, Señor, algo debe estar pasando conmigo que no tengo ganas, apetencia de tu palabra. Qué pereza me da escuchar un mensaje. Qué pereza, Señor, me da leer tu palabra. Qué pereza, Señor, siento estudiar las escrituras. Algo está pasando conmigo. Sana mi alma y hazme ver tu palabra como un alimento exquisito y deseable y más, hermanos, que cualquier otro alimento. Hambre por la palabra de Dios. Si usted tiene hambre, escucha la palabra de Dios. Si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, ahorita está pensando que se nos está haciendo tarde y que los frijoles de verdad los van a rifar en casa. Pero si usted tiene hambre, dice, la palabra está buena. Yo quiero crecer, yo quiero crecer. El tiempo se va. ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios a crecer, hermanos? Pues el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Amén. ¿En dónde? Aquí en este aparato, yo tengo esta tablet. Esta tablet, lo único que la uso es para toda la información que tengo aquí, es la Biblia. Biblias, comentarios, notas, mensajes, todo. O sea, no lo uso para nada más, para nada más. El teléfono es un aparato que uno guarda muchas cosas. Y en los anaqueles en la biblioteca de este libro, de este aparato, muchos junto con la Biblia guardan otras clases de libros y a veces no santos y cualquier cantidad de información mala. Y no se trata solamente de guardar un versículo aquí y reenviarlo por WhatsApp como si fuera como algo supersticioso, como algo religioso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Contra quién? Contra ti. ¿Ustedes creen que esa palabra es importante o no? Mira, los que emplean eficazmente la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es tan importante porque nos ayudará a vencer las tentaciones. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos tentados? Todos. Y todos los días. Hermanos, cada uno de nosotros luchamos con nuestra propia debilidad de la carne. Algunos de una manera, otros de otra. Pero la resolución del creyente es: en mi corazón he guardado tu palabra, porque el llamado supremo de Dios para mí es que yo sea ¿qué? Santo. Y me quiero parecer a Él. Entonces, en la misma medida que yo guardo la palabra, ella me ayudará a vencer las tentaciones. Mira, el Maestro, el Señor Jesucristo, hizo frente a las tentaciones
del diablo en el desierto. ¿Por medio de qué? De la palabra. Él no fue al celular y dijo, pera, pera, Satanás, que yo aquí tengo el pera, pera, y fue aquí concordancia, espera que solo como que solo el pan, aquí está. No, él lo tenía en su corazón y él venció a Satanás cuando lo tentó. ¿Por medio de qué? Por medio de... ¿Y dónde estaba la palabra? ¿Dónde estaba la palabra? En el corazón. En el corazón, hermanos. Hay versículos claves que uno debería aprenderse de memoria. Hay versículos que el Espíritu Santo los trae a nuestra mente en el momento preciso, como una espada útil con la que yo puedo hacerle frente a la situación y vencer. Si yo quiero crecer, debo de desear su palabra, como el niño desea la leche materna, una apetencia, y ver la palabra como algo exquisito, como algo tan vital para mí. El Señor le dijo a Satanás, escrito está, escrito está. Hoy debemos utilizar, hermanos, las mismas palabras, las mismas estrategias, usar los mismos recursos. Termino porque me quedé en el camino corto. Quiero decirles que la meta de todo cristiano es crecer espiritualmente. Y el trabajo mancomunado, el trabajo entre nosotros, nos debe ayudar a crecer como iglesia. Porque usted hace parte del cuerpo de Cristo. Y juntos, amándonos, cooperándonos y estimulándonos los unos a los otros, usando las habilidades y los dones que el Señor nos ha dado, en santidad vamos a crecer. Entonces el plan de Dios de perfeccionar a su iglesia se estará realizando en la iglesia. Una iglesia madura de cristianos que van creciendo y se van formando a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir al Señor que nos dé hambre de sus palabras. Dile, yo deseo, Señor, crecer. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que ahí con sus ojos cerrados, usted piense en dos cosas. Primero, que cuando usted fue escogido y fue salvo, usted ha sido escogido para crecer. Usted puede, dele gracias a Dios por su salvación, porque ahora tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Pero además de eso, recuerde que usted ha sido escogido para crecer en la persona de Cristo y asemejarnos a Él. Y en segundo lugar, usted va a decir, yo quiero tener un deseo profundo, fuerte, por crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero ser una persona madura. Y quiero que este deseo se me vuelva en lo que es un mandamiento, un deber por el que yo tengo que trabajar y accionar. Levanta tus manos allí y haz tu propia oración. ¿Cuántos años llevas de creyente?
Permita que ahora el Espíritu Santo te muestre todo aquello que está impidiendo en ti esa madurez espiritual. Dígale: Señor, en esta mañana yo te pido que examines mi corazón y pongas en evidencia todas aquellas cosas que están impidiendo que yo madure espiritualmente. Señor, ya no quiero que hayan más estorbos en mi vida, ningún pecado oculto o consciente que me esté impidiendo crecer. Por eso renuncio, confieso esos pecados, Señor, de los que ahora soy consciente que no me dejan crecer. Perdóname porque todavía soy envidioso, porque no soy honesto, hago trampas, porque soy malicioso, Señor, porque soy hipócrita y llevo una doble vida. Perdóname. Hoy reconozco que nada de eso me deja crecer, Señor. Yo quiero madurar. Gracias, Señor, por desear para mí el que yo sea una persona madura. Gracias porque tú quieres formar en mí tu mismo carácter. Límpiame ahora y santifícame. Ahora le va a pedir a Dios que te dé hambre por la palabra. Dile: Dios, hay días y hay semanas y hay meses que de verdad no siento apetencia por tu palabra. A pesar de que voy a la iglesia, a pesar de que suelo hacer mi devocional diario, a pesar, Señor, de que cumplo con mis obligaciones financieras, he perdido todo apetito, todo interés, todo deseo por tu palabra, Señor. Y dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque esto se convirtió en mí una rutina y no en una experiencia real, en una comunión íntima, en un gozo verdadero, en una exquisitez. Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, porque yo sí quiero crecer. Estoy enfermo, sana mi alma, Señor. Algo está pasando conmigo. No me dejes así, por favor. No me dejes así. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera, Señor, de interpretar las cosas. Que yo pueda verlo todo a la luz de tu palabra, Dios. Yo quiero crecer. Levanta tus manos y dígaselo. Dile: Señor, yo quiero ser como dice tu palabra, como un niño que está deseando intensamente la leche espiritual. Ese deseo no lo tengo, Señor, si soy sincero. Dame hambre y dame sed por tus palabras. Yo quiero a partir de hoy soñar con ser una persona adulta espiritual. Yo quiero soñar cada día parecerme más a ti. Yo quiero soñar, Señor. Dame ese sueño. Dame, Señor Dios mío, ese ideal, esa meta, esa resolución de mi alma. Así como un niño quiere crecer, quiere parecerse a su padre, yo también no lo tengo, Señor. Yo quiero enamorarme de ti. Yo quiero verte como mi líder, como mi dechado a imitar, como mi modelo, como el Dios a quien imitar. Lo que te quiero a ti, Señor, ayúdame. Sin ti nada puedo hacer. Obra, Espíritu Santo, en mi corazón. Gracias por todo lo que haces. Grandes cosas
porque la buena obra que tú empezaste en mí, la estás perfeccionando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor.